¿Te imaginas dedicar toda tu vida a tus hijos y descubrir al final que ellos ya no tienen tiempo para ti? Esta es la historia de don Ernesto, un hombre que lo dio todo por su familia, pero que terminó enfrentando la soledad más dura. Quédate hasta el final, porque su desenlace no solo te romperá el corazón, también te hará reflexionar sobre lo que significa realmente amar a quienes nos dieron la vida. Don Ernesto tenía 78 años. Vivía solo en una pequeña casa de paredes gastadas y techo de lámina, en un barrio tranquilo de México. Había sido carpintero toda su vida, un hombre de manos firmes y mirada noble, que construyó mesas, sillas y puertas para medio vecindario. Cada mueble llevaba un pedazo de su alma, y aunque sus huesos ya no le permitían trabajar, aún guardaba el olor de la madera impregnado en su ropa. Su rutina era sencilla. Se levantaba temprano, como cuando trabajaba, aunque ya no tuviera a quien entregar encargos. Ponía agua a calentar para su café, acomodaba su mesa con un mantel viejo y servía un pan duro que mojaba lentamente en la taza. Frente a él, en la pared, había una fotografía enmarcada, la de su difunta esposa, doña Carmen. Ella le sonreía desde esa imagen amarillenta por el tiempo, y a veces él le hablaba bajito, como si aún pudiera escucharle. La casa estaba llena de recuerdos. El ropero que hizo con sus propias manos, el reloj que había dejado de funcionar hacía años, las cartas que guardaba en una caja de zapatos, escritas por sus hijos cuando eran pequeños. En cada rincón había una huella de su pasado, pero en el presente solo había silencio. Sus hijos, ahora adultos, casi no lo visitaban. Uno vivía en la ciudad, siempre ocupado con el trabajo. La otra apenas llamaba cada tanto, con prisa en la voz, como si las palabras fueran un compromiso. Don Ernesto entendía, o al menos intentaba convencerse de que así era la vida. Los hijos crecen, se ocupan, tienen responsabilidades. Pero en el fondo, ese vacío lo desgastaba. Aún así, cada mañana salía a la banqueta con su bastón. Saludaba a los vecinos que pasaban rumbo al trabajo, veía a los niños correr con sus mochilas y trataba de sonreír. Nadie imaginaba que, detrás de esa sonrisa cansada, habitaba una soledad profunda. Cuando caía la tarde, don Ernesto se sentaba en su sillón de madera y abría un álbum de fotos. Ahí estaban los cumpleaños de cuando sus hijos eran pequeños, las navidades en las que la casa se llenaba de risas y las vacaciones improvisadas en la playa. Pasaba las páginas con cuidado, como quien acaricia recuerdos que no volverán. Y entonces, con la voz temblorosa, decía para sí mismo: tal vez mañana vengan a verme. Tal vez mañana. El día terminaba. La noche cubría el barrio y don Ernesto apagaba la luz con la esperanza de que el próximo amanecer le trajera compañía. Una mañana cualquiera, don Ernesto despertó con una chispa de alegría. Había soñado con sus hijos, con la mesa llena, con voces que llenaban la casa. Decidió que ese día sería especial. Caminó lentamente hasta la cocina. Limpió con cuidado los platos que casi nunca usaba y puso un mantel que guardaba desde hacía años, bordado por su esposa. Preparó arroz con pollo, su receta favorita, aquella que siempre hacía cuando los niños eran pequeños. Hoy vendrán, se decía, con una sonrisa tímida, convencido de que en cualquier momento aparecerían. Con cada minuto que pasaba,
miraba hacia la ventana. El sol se movía despacio en el cielo, y con él la esperanza comenzaba a desvanecerse. La comida se enfrió sobre la mesa. Las horas corrieron, y al final de la tarde, la única compañía de don Ernesto era el eco de su propia respiración. Nadie llegó. Esa noche guardó la comida en pequeños recipientes y la metió al refrigerador. Sus manos temblaban. Se sentó en silencio frente al plato vacío, y aunque no había nadie, murmuró en voz baja: «Quizá mañana, quizá mañana». Los días siguientes fueron parecidos. Sus hijos llamaban de vez en cuando, pero las conversaciones eran cortas, apresuradas. «Papá, ahora no puedo hablar, estoy ocupado». «Sí, luego te visito. No te preocupes». Don Ernesto colgaba el teléfono con el corazón encogido. No se enojaba, al contrario, justificaba sus ausencias. Están trabajando, tienen familia, tienen problemas. Y sin embargo, la soledad pesaba más y más. A veces, cuando salía a la calle, veía cómo otros ancianos caminaban acompañados de sus nietos. Como una mujer tomaba del brazo a su madre para ayudarla a cruzar. Eran escenas sencillas, pero cada una le recordaba lo que él ya no tenía. El único que parecía darse cuenta de su silencio era un vecino, un muchacho joven que pasaba todas las tardes en bicicleta. «Buenas tardes, don Ernesto», le decía con una sonrisa. Y don Ernesto respondía con un gesto amable, aunque por dentro deseaba que esa voz fuera la de alguno de sus hijos. Cada noche, antes de dormir, se aferraba a los recuerdos como quien abraza una frazada en invierno. Recordaba las risas, los juegos, los abrazos que alguna vez llenaron su hogar, pero poco a poco comenzó a sentir que aquellas memorias no eran consuelo, sino heridas abiertas que no cerraban. Su corazón aún guardaba la esperanza de que alguien tocara la puerta, pero en el silencio de la madrugada, entre paredes frías y fotografías que parecían observarlo, don Ernesto comprendía que el olvido había comenzado a ganarle la batalla. El paso del tiempo comenzó a hacerse evidente en el cuerpo de don Ernesto. Ya no era aquel carpintero fuerte que podía cargar tablones al hombro y trabajar bajo el sol. Sus rodillas crujían con cada paso. Su respiración se agitaba con el más mínimo esfuerzo. Y las manos que alguna vez fueron firmes, ahora temblaban incluso para sostener una taza de café. Una mañana despertó con un dolor profundo en el pecho y la frente perlada de sudor. Se quedó sentado en el borde de la cama, respirando con dificultad. Pensó en llamar a alguno de sus hijos, pero la idea le duró apenas unos segundos. Bajó el teléfono lentamente y murmuró para sí: «No, no los molestaré. Tienen tanto trabajo, tanta vida por delante». Los días siguientes se volvieron pesados. Apenas encontraba fuerzas para cocinar y se alimentaba con lo poco que tenía guardado. El arroz se terminaba, el pan se endurecía más rápido de lo que podía comerlo, y la leche caducaba en el refrigerador casi lleno de silencio. Su vecina, doña Lupe, lo notó más apagado que de costumbre. Una tarde le tocó la puerta con insistencia y le llevó un plato de caldo humeante. «Don Ernesto, usted no está bien. Llame a sus hijos, dígales que vengan». Él, con una sonrisa cansada, respondió: «No quiero preocuparlos, doña Lupe. Ya vendrán, cuando puedan». Pero en el fondo de su corazón sabía que ese «cuando puedan» podía significar semanas, incluso meses.
Las noches se hicieron interminables. Acostado en su cama, escuchaba el murmullo de la calle, los pasos de los jóvenes regresando de la escuela, las risas lejanas de los vecinos reunidos. Cada sonido era un recordatorio cruel de lo ausente que estaba su propia familia. Cerraba los ojos y volvía a imaginar la voz de su esposa, Carmen, susurrándole aquellas palabras que siempre lo consolaban. No estás solo mientras yo esté contigo. Pero ella ya no estaba, y esa ausencia dolía más que cualquier enfermedad. Un atardecer, la fiebre lo obligó a quedarse recostado casi todo el día. El sol entraba por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre el suelo, pero ni esa luz le daba consuelo. Pensó en las cartas guardadas en su caja de zapatos, aquellas que sus hijos le habían escrito cuando eran pequeños, llenas de dibujos torpes y frases como «Te quiero, papá». Se preguntó en qué momento esa ternura infantil se transformó en indiferencia adulta. Más tarde, mientras intentaba levantarse para servirse un vaso de agua, el cuerpo le falló. Cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Permaneció allí tirado, luchando por recuperar el aire, sintiéndose tan frágil como nunca antes en su vida. Con gran esfuerzo, logró arrastrarse hasta la cama, jadeando como si hubiera corrido una larga distancia. Desde allí, con la mirada fija en la repisa, contempló una fotografía enmarcada. Él y sus hijos cuando eran pequeños, todos abrazados, junto a Carmen. Sus labios resecos se movieron apenas en un susurro. «Hijos míos, ¿dónde están?». Un nudo le apretó la garganta. En ese instante entendió que la soledad no era solo la falta de compañía, era la certeza de que el mundo había seguido avanzando sin él, que aquellos a quienes más amaba habían aprendido a vivir sin necesitarlo. Esa noche, mientras la fiebre lo consumía y su respiración se hacía cada vez más débil, una idea empezó a cruzar su mente con una calma inquietante. Tal vez pronto se reuniría con Carmen, en ese lugar donde no hay despedidas, ni abandono, ni olvido. Los días siguieron avanzando, indiferentes al dolor de don Ernesto. Afuera, el barrio continuaba su rutina. Los niños corrían con mochilas al hombro. Los vendedores pasaban pregonando en la calle, y la vida parecía inquebrantable. Pero dentro de la pequeña casa, el tiempo se había detenido. Don Ernesto apenas podía moverse. Sus fuerzas lo habían abandonado casi por completo. Se quedaba recostado, observando las grietas en el techo, escuchando el goteo de una llave mal cerrada en la cocina y dejando que los recuerdos llenaran su mente. Veía a Carmen en cada rincón, en el patio donde ella tendía la ropa, en la cocina donde cantaba bajito mientras cocinaba, en la silla junto a él cada tarde. Sentía que, poco a poco, ella venía a buscarlo. Sobre su mesa de noche descansaba un cuaderno abierto. Con manos temblorosas había empezado una carta a sus hijos. Solo escribió unas pocas palabras. «Queridos hijos, los extraño». No hubo fuerzas para más. La tinta se había corrido, como si una lágrima hubiera caído sobre el papel. Esa carta quedó inconclusa, como quedó inconclusa la historia de un padre que entregó todo por su familia. Una tarde, cuando el sol teñía de naranja las paredes gastadas, el silencio se volvió absoluto. Don Ernesto cerró los ojos por última vez.
con una expresión serena, como quien finalmente encuentra descanso. En su rostro había una leve sonrisa, como si en ese instante Carmen lo hubiera tomado de la mano y lo hubiera llevado consigo, lejos del abandono, hacia un lugar donde no existen las despedidas. La noticia de su muerte viajó pronto. Sus hijos, incrédulos, dejaron todo y corrieron a la casa. Al llegar, el portón oxidado se quejaba al abrirse, como si también llorara. El aire dentro de la vivienda era denso, cargado de polvo y silencio. En la mesa del comedor permanecía, extendido el mantel bordado por su madre, cuidadosamente acomodado como si esperara visitas que nunca llegaron. Los platos seguían apilados, limpios, sin uso. En la repisa, el álbum de fotos estaba abierto en una página donde todos sonreían juntos. Los niños pequeños, Carmen y don Ernesto, abrazados, felices. Al entrar en la habitación, encontraron el cuaderno con la carta inconclusa. Uno de los hijos lo tomó entre sus manos temblorosas, leyó aquellas pocas palabras y rompió en llanto. Se dejó caer de rodillas frente a la cama vacía. «Papá», dijo con la voz rota, «perdónanos. ¿Por qué no te buscamos antes?» El llanto se volvió contagioso. Los demás también comenzaron a llorar, con un dolor insoportable que les apretaba el pecho. Recorrieron la casa, descubriendo los rastros de un hombre que los había amado sin medida. Cartas antiguas guardadas en una caja de zapatos, juguetes de cuando eran niños, muebles construidos con sus manos, fotografías que hablaban de días felices. Cada objeto era un recordatorio cruel de cuánto lo habían olvidado. La culpa los envolvió como una sombra. El peso del arrepentimiento se convirtió en un muro imposible de derribar. Comprendieron demasiado tarde que habían abandonado al hombre que nunca los abandonó a ellos, que habían olvidado al padre que dio todo lo que tenía, que se privó de sus propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Se abrazaron entre sollozos, intentando encontrar consuelo, pero lo único que hallaron fue la certeza de que ya nada podría cambiar. El tiempo perdido no regresaría jamás. El daño estaba hecho. Esa noche, la casa fue testigo de su luto silencioso. Velaron a su padre en medio de una tristeza tan grande que parecía llenar cada rincón. Afuera, el barrio seguía con su rutina, ajeno a ese dolor inmenso. Dentro, en cambio, la ausencia era tan fuerte que casi podía palparse en el aire. Y en lo profundo de sus corazones, entendieron que no solo habían perdido a su padre, habían perdido la última oportunidad de honrarlo en vida, de agradecerle sus sacrificios, de devolverle, aunque sea una parte del amor que él siempre les dio. El arrepentimiento sería la herida que cargarían para siempre. Los padres y abuelos no son eternos. El tiempo pasa, las oportunidades se escapan, y lo que hoy parece seguro, mañana puede desaparecer. No dejes que la culpa te alcance demasiado tarde. Llama, visita, abraza, escucha. Demuéstrales tu amor hoy, porque mañana quizá ya no estén para recibirlo. Todos tenemos una historia que contar. ¿Qué opinas de la de don Ernesto? Déjalo en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que llegan directo al corazón.